la normativa europea realmente es un paso hacia adelante. ¿Qué pasa? Que la misma normativa dice que cada país puede limitar lo que quiera. Entonces, ese paso adelante permite que des dos hacia detrás. Y en cierto aspecto, pues es lo que está pasando, por lo menos en España. No sé si tenemos a alguien de Latinoamérica o de otro país que nos comente su situación, por supuesto. Por lo menos en España sí estamos. Y yo me di cuenta cuando fui a Suecia que ahí la legislación era mucho más coherente, pero muchísimo más. Yo me fui con el Mavic 2 Zoom, me informé de la legislación que había allí y podíamos volar, hablo un poco de memoria, pero creo que era hasta 50 metros de altura o hasta 80, algo así. Aunque decían, si hay aeropuerto no puedes volar. Ahora bien, si no subes de este límite, que creo que eran 60 u 80, lo que es tremendamente lógico, porque no habrá ningún avión va a pasar por una ciudad a 80 metros de altura, pues claro, si no pasas de esa altura y no sobrevuelas personas, hasta 2 kilos creo que era. Y es bastante lógico. Yo, por ejemplo, en Suecia, en lugares en los que había mar, que por ejemplo puede pasar ahora en Barcelona, tú puedes estar en la playa de Barcelona sobre el mar sin ningún peligro para nadie, nada más que para ti, para tu dron si se cae, y puedes grabar la ciudad de Barcelona con un Mavic 2, por ejemplo, que pesa casi 1 kilo, o con un Phantom 4, 1,5 kilos, y puede estar a 50 metros sin causar ningún peligro a nadie. O sea, es que es imposible, literalmente imposible, poder hacer un estudio aeronáutico de seguridad y un procedimiento operacional que no vas a hacerle daño a nadie. Pero, tenemos CTR y el CTR hasta no sé cuántos kilómetros dentro del mar, es una locura. No puedes volar ni a 1 metro de altura del mar. Pues en otros países, desde hace muchos años además, la legislación que ya tenían era más coherente. Entonces, han aplicado esta normativa europea de una forma mucho más orgánica. Nosotros, en este caso, pues estamos limitando. De hecho, con la normativa europea podríamos seguramente volar con un C1, es decir, con un Mavic Air 2 o un Air 2S, podemos volar sobre aglomeraciones de edificios. Y la normativa española enseguida ha intentado cortarlo. Recordar enseguida. ¿Cómo fue eso 3 días antes del 31 de diciembre? Sí, bueno, yo quería enseñaros algunos documentos que tenemos por aquí. El que os he enseñado ya es la normativa europea tal cual, que nosotros esto nos lo masticamos un montón, pero hay otros. Cuando esa tiene dudas o cuando preguntas algo, casi siempre hacen referencia a este documento, que es el Reglamento de Ejecución 2019/947 de la Comisión del 24 de mayo del 2019, es decir, un año y pico ya de documento. Y esto es un poco lo que se utilizó en Comisión Europea, a nivel europeo, para dar un poco de marco legal a la normativa europea. Pues es en lo que se basa. Siempre hay que hacer una pregunta, son muchas páginas, ¿vale? Son como 26 páginas de una letra súper pequeñita, así que aquí hay mucha información. Y aquí nos dice casi cualquier pregunta que le hacemos a esa vía mail, nos dice, pues según el reglamento de ejecución tal y cual, es esto. Así que este documento es importante que lo tengáis bien empapado. Sí, que es un poco el que más rabia me da a mí, porque es el que me parece más... donde se ve todo el pastel más claramente, creo yo. Lo tenéis aquí, guía sobre requisitos y limitaciones al vuelo de UAS en función del lugar de operación, tonificación, ¿vale? Este documento en principio iba a ser un documento para explicar un poco cómo se entienden las zonas de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de volar. Pero lo más gordo del asunto es que en la tercera página aparece esto, que seguramente hayáis visto en capturas de pantalla o en algún lugar. Para mí esto clama al cielo, porque si en algo se había esforzado la normativa europea desde hace muchos años en otros países, pero desde hace bien poco aquí, es en eliminar los términos recreativo y profesional. Desde el momento en que la normativa europea entra en vigor, todos somos pilotos de drones. Da igual que seas más especialista que menos. Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos que tener seguro, bueno, lo que ya sabemos, registrarnos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que nos parece genial. Realmente, Calle, esto es muy lógico. Si tú vas por la carretera, da igual si vas a comprar o si vas a trabajar, o que si vas a la playa. ¿Qué tontería es esa? Si vas a jugar a la playa o si vas a jugar a balonmano o si vas de ocio, no hace falta que puedes ir con un coche reventado, sin ruedas, y puedes ir tirando aceite por la carretera, que eso da igual. En cambio, si eres profesional, no, ahí ya tienes que ser profesional. Hombre, no tiene nada de lógica. Porque lo que debería ser es que el que es profesional tenga más libertades, más ventajas. Lo que pasaba con la anterior normativa, que era lo gordo, es que el que era recreativo tenía más ventajas que el profesional. Porque el recreativo, por ejemplo, podía volar de noche y hacer lo que quisiera de noche, y el profesional, para volar de noche en un trabajo, tenía que pedir un montón de permisos, cuando el recreativo simplemente despegaba el dron y a volar. Y me parece una locura, ¿no? Lo mismo pasaba con los drones de 250 gramos. Si querías hacerlo profesionalmente, tenías que pedir permisos, y si eras recreativo, o sea, era una locura. Por fin la legislación europea ponía un poco de coherencia, que falta nos hacía en ese aspecto, y
pues aparece este documento, que este documento, bueno, vamos a ir al principio porque fijaos la fecha de la versión, 27 del 12 del 2020, confío en que se vea. Sí, 4 días, sí. 4 días antes de que entre la legislación nueva. Es decir, hubo gente aquí que se levantó de la mesa de Nochebuena y se puso a redactar el documento porque les pillaba el toro. Porque decían, ostras, es que el 1 de enero se nos vayan a llenar las ciudades de Mavic 2 y de Mavic Air 2 y la locura de los drones. Y 4 días antes tuvieron la vergüenza de sacar un documento que además que es que si no estás enterándote, si no estás activo y no lo ves, te lo comes. Y bueno, básicamente de lo mucho que dice este documento, lo que más clama al cielo es que aparecen cosas que no existen, que nadie había comentado, como por ejemplo categoría abierta recreativa y categoría abierta profesional, categoría específica recreativa y categoría específica profesional. O sea, esto para mí es donde se ve el pastel por todos los lados. Y de lo que podemos sacar nosotros un poco es lo que estamos diciendo de que al hacer esta normativa tan ambigua, porque aquí nos han comentado, sí que hay normativas sobre CTR, ya no sería abierta, sería específica STS la primera. Es cierto, pero esto es un parche durante el vídeo. Esto es un parche que no está... Es decir, esto es una vía que dejaba la normativa europea, es decir, bueno, aquí tú haz la cosa que quieras, pero es un parche, porque si nos fijamos en este documento que estamos enseñando, justo cuando habla de operaciones en espacio aéreo no controlado, nos dice que esta supuesta categoría abierta profesional que aparece en este documento sí que puede volar, ¿vale? Sí que puede volar en espacio aéreo controlado, pero según el Real Decreto del 2018. Es decir, porque lo más gracioso, bueno, lo más gracioso no, lo más triste de este documento es que según lo que quieres hacer, lo coge de un Real Decreto o de otro. Por ejemplo, placa identificativa, sí, tienes que llegar y pone aquí, según el Real Decreto del 2017. Mantener distancia de seguridad respecto a aeródromos, sí, pero en lugar de por el Real Decreto del 2017, por el Real Decreto del 2018. Es decir, va cogiendo de aquí y de allí lo que le interesa para componer una serie de parches, para intentar cubrir agujeros donde es imposible cubrirlos. Y entonces, esto que tú dices es un parche. Llegará un nuevo Real Decreto que a lo mejor da pie a más STS, a más escenarios distintos, o simplemente hace una normativa un poco más, porque hasta el día de ahora, los que ya éramos profesionales no sabemos hasta dónde llegará nuestra certificación cuando hagan la convalidación. Es un poco también bastante fuerte. Y hasta que no salga este Real Decreto no sabemos exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De hecho, respecto a volar en CTR antes, o sea, según esta normativa del 2018, que es la que estaba anteriormente, se necesitaba tener un transpondedor, cosa que también es muy poco lógica, pero bueno, es lo que decía la normativa. Y aquí dice disponer de transpondedor en modo S, pues en la categoría abierta profesional, excepcionado, es decir, pues lo que tú quieras un poco, es decir, esto como no sabemos si sí o si no, pues lo dejamos ahí. De hecho, veis que muchas veces que pone sí, hay como asteriscos. Por ejemplo, en la primera pone prohibición de vuelo en aglomeraciones de edificios, ¿vale? Esto es lo que estaba prohibido con la anterior normativa. Y dice, categoría abierta recreativa, sí. Es decir, sí que está prohibido, es decir, está prohibido sobrevolar aglomeraciones de edificios. En categoría abierta profesional, no sabe, no contesta. Pongo un guión. En lugar de poner no, o en lugar de poner puedes volar, te pone un guión. Es decir, te prohíbo lo que quiero prohibirte y lo que no te quiero prohibir, no te digo nada. Pero veis que pone aquí un asterisco, que además lo ponen con, no sé si con mala fe, pero está como escondido dentro de lo escondido. Entonces tú vas aquí abajo y pone el asterisco y dice, salvo en actividades recreativas con UAS de masa máxima al despegue inferior de 250 gramos, es decir, salvo con un Mini 2. Es decir, tenemos que ir a la negación de la negación para entenderlo, chicos. Prohibición de vuelo en aglomeraciones de edificios. Pues si estás en esta categoría abierta recreativa, sí que está prohibido. Ahora bien, si ese vuelo lo estás haciendo con un Mini 2, no está prohibido. O sea, tenemos que dar como varias vueltas, además en un documento que ni siquiera está, o sea, este documento no es que esté súper accesible, para saber, eso es lo peor de todo, para saber si podemos volar con un Mini 2, que es un dron que tú lo ves. Nosotros, la mayoría de altercados que hemos tenido, confusiones, cuando enseñamos el Mini 2, cuando está ahí la policía, decimos, espérate que cuando aterrice el dron vas a ver que es nada. Y efectivamente lo ven y dicen, madre mía, si es que con eso no puedes hacerle daño a nadie. Y efectivamente es así. Lo más grave del asunto es que esto nos crea un miedo. Y nos está pasando últimamente que nos escribís ya sea por el soporte 24/7 o incluso con comentarios, con la duda, y para volar ahí has tenido que pedir permiso, es decir, ya no es que estamos dudando de si se puede volar, sino estamos dudando de que es que seguramente como está todo ilegal,
ya voy preguntando por si acaso. Y eso, ese miedo es muy desagradable tenerlo cuando estás volando un dron. ¿Sabes lo que me gustaría hacer, Calle? Una base de datos de gente que le han puesto una multa o a nivel económico le han multado. Porque yo es la duda que tengo. ¿Hasta qué punto esto no lo hacen para que justamente nosotros estemos hablando del tema y para meter miedo? Pero realmente luego, si tú fueras a juicio, esto no hay quien te lo... Esto cualquier abogado te lo tiraría atrás, porque la normativa realmente esto no está bien hecha. Es que si tú puedes hacer mucha normativa, pero luego tiene que haber un juez que realmente dictamine como que realmente has hecho algo malo. Entonces es un poco extraño, ¿no? No sé. Es que lo peor de todo... Yo no sé si conoces a alguien que le hayan puesto alguna multa o algo. Personalmente no, siempre se habla, pues mira, aquel que estaba volando no sé dónde le han caído 12.000 euros, pero nunca he conocido a la persona en directo. Pero sí que decir, por si alguien no tiene la experiencia, Dani y yo hemos tenido la experiencia alguna vez, yo muchas veces, de encontrarme con la policía, que supongo que, no sé, para eso a lo mejor tenemos que hacer un directo específico hablando de lo que nos pasó, pero básicamente el problema no es que te multen o que te dejen de multar, porque la policía ni siquiera puede multarte. El problema es que la policía apunta lo que la policía cree, apunta lo que quiere y lo envía a esa. Entonces tú estás vendidísimo ahí. Tú ni siquiera se da la situación de que tú haces algo con un dron, la policía te interpela y por nerviosismos y conforme se ponen, apuntan cosas en un papel, las envían a esa y tú estás en vilo porque ni siquiera sabes si has hecho algo malo. Claro. Eso es lo grave. Entonces, a lo mejor en 2 meses o en 3 o en los que sean, porque a esa los mails los está contestando a 1 mes y medio, a eso a lo mejor lo contesta a 4 meses. Pues en 4 meses estás ahí en vilo, ostras, ¿qué he hecho? No sé si es legal, porque evidentemente no existe ahora mismo ningún especialista normativo que te pueda decir esto sí, esto no, porque todo está cogido con varias leyes, con varios real decretos y todo está muy en pañales. Entonces, el problema que vais a tener cuando os encontréis con la policía es ese. Apunta cosas en un papel, algunas pueden ser verdad o algunas pueden que no lo sean, porque si nosotros que estamos en el sector tenemos todas las dudas que tenemos, un policía tiene eso multiplicado por 10. Porque igual que tiene que saber de drones, tiene que saber de tráfico, tiene que saber de todo lo que tiene que saber un policía, ¿no? Y yo hablando con policías que tenemos confianza, de hecho tenemos un par o 3 de alumnos en Droneando.info que son policías y son víctimas porque evidentemente no saben muy bien qué hacer. Si tienen formación por parte de la comisaría, dan gracias, pero si no, lo que tienen que hacer es autoformarse a su tiempo libre, que no deberían por qué hacerlo según policía. Y la experiencia que hemos tenido Dani y yo, que es la misma que he tenido yo muchas veces, es de unos policías con mucho nerviosismo, que presuponen que somos delincuentes antes de habernos visto hacer nada malo, y tenemos que esforzarnos nosotros por calmar una situación que no debería por qué ser tensa. Y seguramente si os habéis encontrado con la policía, pues os pasaba algo parecido, o bueno, ojalá que no os haya pasado, pero el problema que tenemos es que toda esta legislación nos crea ese miedo y sobre todo esa etiqueta de que somos delincuentes, y eso es triste, es triste. También os digo una cosa, que es la frase que repito siempre: si con todos los palos que nos están dando, si con toda la legislación restrictiva e incoherente que estamos teniendo, si con todas las multas, si con todos los espacios aéreos restringidos que hay, el sector de los drones está creciendo, significa que esto es imparable, esto no lo para nadie ya. Si con todo lo que se ha hecho ya no se ha parado, esto no lo va a parar nadie, pero estoy convencidísimo que en 2, 5, 10 años vamos a crecer un montón.